Amigos de Radio Fórmula, como todos los viernes, mi comentario. Corría el año de 1970, justo a la hora del recreo. Los gritos de algarabía de mis compañeros. Cursaba el cuarto grado de primaria en la David Vivas Romero. Como otros días, una avioneta surcaba a baja altura los cielos de Mérida, pero en esta ocasión había expulsado de su vientre su contenido con tal puntería que un buen tanto caería sobre el recinto escolar del García Ginerés. De tal manera que ahí estábamos alucinados, recogiendo uno de los múltiples papelitos que habían aterrizado. Los más cotizados eran unas calcomanías de aproximadamente unos 6 por 4 centímetros que mostraba el rostro muy sonriente de un señor calvo de lentes con la frase arriba y adelante, y más abajo Luis Echeverría vota PRI. Por un rato contemplé mi nueva adquisición, la cual formaría parte de mi singular tesoro de aquellos días. Lápices, plumas, libretas y hasta unas gorras con el logotipo del partido tricolor se habían colado en las mañanas junto a las canastillas de los desayunos escolares. Este es sin lugar a duda el primer recuerdo de una campaña política. Años después, cuando acompañaba a mi madre a la compra al mercado o al centro de la ciudad, al pasar por la Plaza Grande, siempre en una de las esquinas se podía contemplar un flamante automóvil, ahora sé que eran Rambler, estacionado, y junto a él a un señor sentadito vendiendo boletos para la rifa del automotor, que tenía pegado en una puerta el logo del Partido Acción Nacional. ¿Y si compramos uno, mamá? Mi madre, certera como siempre sus respuestas, me reviró: con tus gastadas, ¿qué te parece? En aquellos años ni siquiera pensar en el lujo, ya no de poder comprar un automóvil, ni siquiera un boleto. Lo cierto del caso es que en ese mismo sitio, con el cambio del siglo, miles y miles de meridanos, y no me lo cuentan, se reunieron una tarde a esperar la salida de un hombre alto, de hablar dicharachero, popular a más no poder, que fue recibido con un cariño más que sincero, como un auténtico rockstar. Estamos hablando de Vicente Fox. Cero acarreados, la gente que fue por sus propios medios, estaban impulsados por la fe, esa que mueve montañas, pero ya ni hablemos de los resultados. Recuerdo simplemente haber guardado un enorme promocional de la cara del guanajuatense y un signo de una mano con la B de la victoria y la palabra ya, y haber dicho ufano: esto va a valer oro molido en unos años. Emoción tal vez comparada a la que experimenté cuando salí abrazando unas 10 barras de pan francés después de hacer cola una hora en una panadería del rumbo de la Mejorada, 2 años después, cuando Isidoro azotó a Yucatán. Estas dos remembranzas, si podemos llamarlas así, se agolpan en mi memoria. Era un niño y al menos en mi casa solo se hablaba de la próxima Copa Mundial de Fútbol en México y la tragedia por la fractura de Alberto Nofre que lo alejó de la justa futbolera. Poco me importaba la política. Crecí tan habituado a que el PRI se llevaba todo que no ponía atención, a menos que mi señor padre, que lo juro se chutaba todos los informes presidenciales, dijera algo de interés, como la vez que López Portillo expropiara la banca y con lágrimas pidió perdón a los pobres y desposeídos por no poderlos sacar de su situación. Al parecer, el histrionismo sigue vigente en los políticos. Y él, siendo empleado del Banco de México, lanzó un "en la torre nos vamos al Seguro Social" en alusión al servicio médico, o cuando en plena espiral inflacionaria, y siempre he dicho, las generaciones de hoy en día no tienen idea de lo que es una inflación, tenía que escoger entre el peso con 50 centavos para mi pasaje del camión a la facultad de medicina o regresar caminando desde Lizarza a la García Ginerés para poder comprarme una Coca-Cola. Cuando ya terminaba la residencia de la especialidad y vivía en la Ciudad de México y andábamos en los días de Salinas de Gortari. Es posible que allí entonces haya parado las orejas, y mira que estaban de moda los orejones, para escuchar por primera vez frases como "fraude electoral, se cayó el sistema, ya estamos hasta el gorro", o aquel ya un tanto alejado 1 de enero del 94, todos extrañados nos hablábamos por teléfono para saber si alguien sabía algo de un levantamiento guerrillero en Chiapas, y el motivo: mis primos andaban por esos rumbos. Ya con unos años en mi ejercicio profesional, recuerdo la noche de un domingo, cuando Cedillo anunció la tan esperada alternancia, y como 3 años después en mi casa, como mucha gente, decepcionado, estaba tratando de romper aquella manta que iba a valer oro molido y que resultó ser de plástico y terminó a tijeretazos. Ni qué decir cuando me acosté una madrugada asimilando la derrota del PAN y a la mañana siguiente, ¡voilá!, que se revierte el triunfo. Y si de volteretas andamos, regresó el PRI como una especie de Matrix tan remasterizado que hoy podemos decir que está lanzando su último
nuevo hálito gracias a Alito. Y finalmente recuerdo haberme dormido más tranquilo, como lo hicieron los mercados financieros después del discurso en el Zócalo, el actual presidente cuando ganó, y ya mejor ni analizar por lo que ha sido, sino una pesadilla, tal vez un mal sueño, o siendo muy amables, otra desilusión. Así la política en México, tal como se advierte en las estrofas de la excelente canción de Buena Fe llamada Buena Hambra, Mala Sangre, dedicado a la política: prometer para poseer, confundir para dividir, engañar para devorar, denostar para desunir. Hoy México camina hacia otro México. De nosotros depende que ese otro México sea libre, independiente, justo y democrático. México tiene siglos de luchar contra el absolutismo, el despotismo, la tiranía y hasta contra la dictadura. Don Porfirio era un dictador, sí, pero no un tirano. Don Porfirio hizo cuanto pudo por ser o aparecer como padre bondadoso, como una bendición paternal, pero ni así disfrazada la dictadura de bienestar nacional y de respeto internacional. Toleró el pueblo mexicano que se lanzó y se iniciaría ya su libertad, y en 1910 era todavía tiempo de abrir las puertas a la democracia. Pero don Porfirio fue sordo, ciego y contumaz, no supo, como diría Renato Leduc, amar a tiempo y desatarse a tiempo. Los nuevos estados de la América antes española necesitaron reyes con nombre de presidente. Se atribuye a Bolívar el haber dicho eso. Si ha de ser así, todavía, si nuestra realidad requiere reyes sexenales, si solo podemos tener un gobierno republicano expresado mediante una dictadura presidencialista constitucional, que así sea, pero que nosotros en el pueblo esté la decisión de quién debe ser el rey, quiénes los virreyes, quiénes los oidores de la justicia. Cité textual parte de la cuarta de foros del libro La Última Llamada, escrito por el doctor Mauricio González de la Garza y que se publicó en 1981, sí, a casi poco más de 40 años. Si no lo tundieron en las redes sociales es porque no existía y el hombre se tuvo que ir exiliado, perseguido por la gente López Portillo. Como vemos, si las cosas no han cambiado del todo, cuando menos ahora ya por fortuna se puede ejercer el derecho a disentir, expresarlo y publicarlo. Mi percepción a la política ha madurado con los años desde que era un niño y me deslumbraba con una calcomanía del PRI. Hasta ahora que siendo un adulto intento entender y justificar a la política con toda su parafernalia en México. Se avecinan tiempos turbulentos. A la pregunta que me hicieron el otro día de por quién voy a votar, es claro que aún no sé por quién. Lo que sí, como pocas veces puedo asegurar por quién o quiénes no votaría jamás, y la lista es extraordinariamente largo. Mi comentario, como todos los viernes, José Luis, muchas gracias.